Toma. Probando. Hola. Hola. Se escucha doble, ¿no? Hola. ¿Se escucha, muchachos? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. No sé cómo, hay veces, no sé qué pasa, que se me... Pasaba en las primeras semanas, ¿se acuerdan? Y hoy día no sé qué apreté, no sé qué pasó, se me fue. Pero bueno, ya estamos nuevamente, ya estamos nuevamente.
Señores, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me voy para allá, que es mi invento, lógicamente, ¿cierto? Muy bien, pues chicos, ya somos a ver, déjenme checar por aquí. Ya somos ya como 12, 15 por aquí. ¿Qué tal si empezamos a saludarnos? Sería alucinante que nos saludemos, ¿cierto? Muy bien. Hola, Andreita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Muñoz, Campos, Quispe, Vidal, Arellano, González, Obregón, Valdivia, Asca? Y todos los chicos que ya empiezan a saludarse desde este momento, ¿cierto? Dense las buenas tardes, estamos entrando recién a un aula, ¿no? Ya sé que esta vaina es virtual, ¿cierto? Pero igual, ¿no? Buenas tardes, compañeros, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh, profe, ¿no? Listo, pues, ¿no? La idea y la esencia que tenemos los sanmarquinos, ¿no? De saludar, buenos días, buenas noches, hola, ¿no? Dar el asiento a las personas mayores, ¿cierto? ¿No? Esas cosas que tenemos los sanmarquinos y que no tienen otros, ¿ya? Listo, pues chicos, uy, uy, uy. Ya estamos viendo la semana, ¿cierto, muchachos? Ya estamos viendo la semana a la cual estamos ingresando el día de hoy, señores. ¿Qué semana estamos el día de hoy? Ahí está. La semana número 16. Alucinante, chicos. Eso significa que hoy día nosotros, Ale, estamos cumpliendo 4 meses, hija. 4 meses. Alucina, nunca has tenido una relación tan larga, hijita. Hoy día llegamos a los 4 meses, pero déjenme informarles que en 2 semanas, o sea, en 2 sesiones más, esto llegó a su fin. Entendiendo además de que muchos, tal vez, bueno, no muchos, ¿no? Porque yo estoy casi seguro que ustedes van a ingresar vía Pre-San Marcos, pues, ¿no? Pero de repente hay chicos que han querido asegurar, ¿cierto? No han querido asegurar la jugada, ¿no? Y sabemos, pues, que este fin de semana, domingo creo, ¿no? El domingo tenemos el primer examen de admisión, ¿no? El primer examen de admisión de San Marcos, de los que se vendrán dando en 2 o 3 domingos más, si es que no me equivoco, ¿no, chicos? O, a ver, ¿quién chismea? Caico, Obregón, Urbina, Sotelo, a ver, ¿quién me chismosea? Sí, Renata, me ha escrito, ¿ah? Sí, sí, ya te escribiste, Ale, o no, o Ale la tiene segura, no, Renato, ¿para qué me voy a inscribir si yo ingreso por acá, Renato? ¿Cierto? ¿No? Listo. Ah, ya. Esta semana, la siguiente y la otra, creo, hija. La otra, ¿son tres o no? O únicamente dos. ¿Ah? Bueno, en fin. Pero la pregunta es para ustedes, pues a mí el resto no me importa. Los únicos que me importa son mi aula número 5. Eso es lo único que me importa. ¿Ya? Listo. Y mi aula número 5 se está postulando al examen de admisión, muchachos, de estas 2 semanas en las cuales se van a dar las pruebas o no. A ver, ¿quién quiere confesar? A ver, Mía, confiesa, Ale, Arellano, a ver, confiesen. O bueno, pues de repente lo estás guardando allí únicamente, pues, ¿no? En silencio, para no hacer roche, ¿cierto? ¿No? Para tener, pues, ¿no? Un as bajo la manga, ¿cierto? Un as bajo la manga. ¿Listo, muchachos? Bueno. Entonces, a los que me vayan a postular de este salón, que ya estamos llegando a los 20 alumnos, pues suerte. No, bueno, en que en realidad suerte no es, ¿no? Bueno, sí, un poquito de suerte, ¿no? Un poquito de suerte, ¿no? ¿Por qué? Porque San Marcos tiene tantos temas, ¿no? San Marcos tiene tantos temas que de repente, pues caramba, ustedes han estudiado, ¿no? X, Y temas y justo te viene el tema Z. ¿Entienden, no? O sea, como que hay veces, ¿no? San Marcos es bastante duro con eso, ¿no? Bastante duro con eso. Listo. Pero lo que sí es seguro que en nuestro examen de admisión en lo que respecta al área de literatura, que es la que estamos aquí nosotros esta tarde, pues definitivamente va a venir Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky y la novela que ya estamos viendo el día de hoy, Los ríos profundos de nuestro gran taita José María Arguedas. Listo, muchachos, muy bien, ya. A su madre. Está bien, Alexandrita. Te felicito, esa es la onda, ese es el punche, ¿ya? Ese es el punche, ¿no? ¿Quieres ser sanmarquina? ¿Quieren ser sanmarquinos o no quieren ser sanmarquinos? Ya, pues, si no, ahí hay un montón de universidades, ¿eh?
La Vallejo, la UPC, la UPN, la UTP, la de Callao, la Villa, y hay un montón de universidades, hijos. ¿Ah? ¿Por qué te empecinas? ¿Qué terco eres? ¿Por qué quieres San Marcos? ¿Ah? ¿Quieres San Marcos? Estudia. Estudia. No, no, no hay quejas acá. Para el sanmarquino no hay quejas. ¿Ya? El sanmarquino estudia porque quiere estudiar, ¿no? Porque si no, ahí están las universidades. ¿Ya? Y si has podido pagar la pre, puedes pagar varias. ¿Ya? Entonces, nada de quejas aquí. No te me quejes. No te me quejes. Para mí se estudia, hija. ¿Ya? Ese es el rollo que tenemos los sanmarquinos. ¿Ya? El resto es una zapatilla, pues hija. ¿Ya? El resto es una zapatilla, por eso para nosotros, ¿no? Los miramos así. Sí, es universitario. ¿Ya? Listo. Chicos, seguimos metiéndonos al mundo, ¿no? Seguimos metiéndonos al mundo de el Taita Arguedas. Y yo en un momento, ¿no? Hablé de Arguedas y yo dije, ¿no? Me parece, ¿no? Que la semana pasada yo les dije que Arguedas era el verdadero indigenista, ¿no? Con eso no quiero que me tomen a mal, ¿no? O sea, no quiero que me eliminen, por ejemplo, pues la presencia de Alegría, la presencia de Escorza, la presencia de Albújar, ¿cierto? ¿Por qué me animé yo a decir de que cuando hablamos de Arguedas hablamos del verdadero indigenista del Perú, muchachos? ¿Ah? ¿Qué recuerdan? ¿Por qué creen que yo planteo esa idea de que Arguedas es el verdadero indigenista, pero sin quitar el valor, lógicamente, a autores, ¿no? Como Alegría, como Escorza, como Albújar, chicos? ¿Ah? ¿Por qué hablamos de un verdadero? No es que los otros sean falsos, ¿entiendes? No, no es que los otros sean falsos, ¿no? Pero estamos ante el verdadero indigenista. ¿Ah? Vamos, Muñoz, Quispe, Arellano, Obregón, Asca, les estoy preguntando, porque la visión, muy bien, Raulito, porque la visión es más íntima. Hay una suerte de relación, por decirlo de alguna forma, ¿no, hijo? Más personal. Arguedas siente en quechua el dolor del indígena, ¿entienden? ¿No? O sea, alegría, ¿entienden? Alegría, oh, muy buena esa, Alexandra, porque tiene la visión del nosotros, ¿entiendes? Visión que no tiene ni alegría. Alegría es el omnisciente, ¿eh? Que narra en tercera, ¿entiendes? No, Arguedas no. Arguedas se mete al grupo, ¿entiendes? Se mete al grupo y como escribe, como siente, como piensa en quechua mía, ¿qué es lo que vamos a... Él va a ser un narrador en castellano, ¿entiendes? Pero el pensamiento, pero el sentimiento y el pensamiento van a estar marcadamente en quechua, que es su lengua madre, y sufrirá la humillación, el desprecio, la marginación, el desarraigo, los golpes, ¿no? No se lo contaron. Yo estoy seguro que aquí un montón de chicos súper buena onda, que ya superamos los 20 en esta tarde, ¿no? ¿Podrían escribir de la pobreza, chicos? Yo, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿podrían ustedes escribir de la pobreza, amigos? ¿O no podrían escribir de la pobreza? ¿Ah? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? ¿Campos, Vidal, González, Valdivia? A ver si tienen dedos, a ver si tienen dedos. ¿Ustedes podrían escribir sobre la pobreza, queridos hijos? ¿Ah? ¿Podrían escribir sobre la pobreza? Por ahí me ponen que no, Jesús me pone, Danae me pone no, Renato, yo no puedo escribir sobre la pobreza porque yo soy millonaria. Danae, ya sabemos que tú eres millonaria, pues. ¿Ah? Pero los demás, chicos, los demás, ¿podrían escribir sobre la pobreza o no? ¿Mm? ¿Podrían escribir sobre sobre la pobreza, muchachos? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí podrían escribir sobre la pobreza, ¿no? No porque hayan sido pobres, ¿entiendes? No, no creo que seas pobre y has pagado la pre. Mañas, que no es barata, ¿ya? Lógico, no, e incluso hasta lo podría sentir, ¿entiendes? Porque yo estoy seguro que los 25 que tengo esta tarde aquí tienen sensibilidad. Y cuando nos subimos a un micro a las 10:30 de la noche, de regreso a casa, y vemos a un niño de 8 años que sube a vender caramelos,
nos llega altamente, es porque somos sanmarquinos, porque tenemos la sensibilidad para poder entender y para que nos choque esa realidad. Escribir sobre la pobreza. Ahora, lógico, de repente alguien, ¿cierto? Ha vivido en pobreza, la conoce en carne propia. Lógicamente, su visión, su escritura, su acercamiento a esta va a ser tal vez mucho más profunda que la que pueda llegar a sentir de lejos Danae. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que está diciendo Ale por allí? ¿No? Una visión muy a lo alegría. Ojo, no elimina el talento de alegría, no elimina el talento de una alegría que, ojo, compartía con los indígenas, pero luego se iba. Un albújar que escuchaba los problemas del indio cuando era juez. Un Escorza que ya con esto hace plop como Condorito, un Escorza que era limeño y estudió con Vargas Llosa en el colegio Leoncio Prado. ¿Entienden? ¿No? O sea, qué visión por Renato puede tener. Sí, pero tiene eso importante que debe tener un artista, sensibilidad. Listo. Hoy día, señores, los argumentos, bueno, perdón, el argumento, solamente hay un solo argumento, el argumento y el tema o los temas de los ríos profundos. Chicos, porque en agenda, cuando nosotros hablamos de Arguedas, ¿no? Nosotros sabemos que el indigenismo tiene zonas, ¿no, chicos? ¿Cuántas zonas tenía el indigenismo? Ya me olvidé, oye. ¿Cuántas zonas tenía el indigenismo? Vamos, a despertar del almuerzo, chicos, a despertar del almuerzo. ¿Cuántas zonas tenía el indigenismo, amigos? ¿Ah? ¿Cuántas eran? ¿Ah? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Ah? ¡Eco! Tenía tres zonas el indigenismo, ¿cierto? Y estas tres zonas que va a tener el indigenismo, como ya me lo empiezan a decir, nos vamos a ir por el norte, en donde va a estar el gran Ciro Alegría, nos vamos a ir por el centro, en donde está pues Manuel Escorza, y nos vamos a ir al sur, porque en el sur es donde está el tío que tenemos que estudiar. José María Arguedas. Y cuando uno habla del sur, habla de Abancay, de Andahuaylas, de Cusco, Ayacucho, ¿entiendes? ¿No? Toda esa zona tan rica que es la zona andina de nuestro país. No, Arequipa no hablo porque esos son ya otro país, ¿ya? Entonces, pues chicos, cuando uno habla de Arguedas y los ríos profundos, habla de una novela, ¿cierto? Si es una novela, ¿de qué género literario estoy hablando, amigos? ¿Ah? ¿De qué género literario estoy hablando, chicos? ¿Ah? Si es una novela, ¿ah? ¿De qué género literario hablamos? Ya se me olvidó, oye, porque... ¿cuántos géneros San Marcos acepta? ¿Ah? Vamos pues chicos, si el examen es ahorita, ¿ah? No me digan que no saben los géneros literarios, ¿no? Para toda idea mejor mía, yo les dije de que me hablen del género épico narrativo. Recuerdan, ¿no? Yo les dije, no chicos, no utilicen el narrativo o utilicen el narrativo cuando ya no vean el épico, ¿no? Porque San Marcos siempre ha apuntado hacia la teoría aristotélica, épico, lírico y dramático, como los tres géneros fundamentales que se dan dentro del mundo de la literatura, ¿no? Ya luego se suma el narrativo, pero San Marcos todavía tiene esa visión aristotélica. Entonces, mientras ustedes no vean como única alternativa la cuestión narrativa, piensen también en lo épico, porque cuando les hablan de novela, les hablan entonces del género épico, que hoy día se conoce como el género narrativo. ¿Listo, muchachos? Muy bien, pues entonces nosotros hoy nos metemos a los ríos profundos. Chicos, ya lo empezaron a leer, me imagino, ¿cierto? Ya empezaron a leer los ríos profundos, ¿no? Ya, bueno, ya, no voy a decir nada, no voy a decir nada, ya. Hoy día, pues, señores, vamos a trabajar, pues, como ya estamos viéndolo allí, el argumento de los ríos profundos. ¿Listo? El argumento de los ríos profundos. Pero antes de que yo empiece, mejor me voy para allá para no estorbar. ¡Hey! Síguenme, síguenme. ¡Hey! Aquí estoy, listo, no se asusten, no me he ido. ¿Ah? Y aquí, pues, señores, es donde empezamos nuestra clase. Chicos,
Esta novela, ¿no? Esta novela nos habla pues de el caminar, del andar, del viajar de nuestro protagonista, Ernesto. Acuérdense cuando uno piensa en el Ernesto, ¿no? En el Ernesto de Arguedas, piensa en esencia en su alter ego, ¿no? En su alter ego. ¿Qué cosa era el alter ego, muchachos? Yo ya me olvidé ya. Me parece que eso lo explicamos la semana pasada, ¿no? ¿Qué cosa era el alter ego? Vamos, por tus clases de psicología, por tus clases de psicología. ¿Qué cosa o en qué consiste el alter ego? ¿Ah? ¿Qué cosa es eso? Reyes, Flores, Obregón, Rodríguez, Asca, Valdivia, Muñoz, vamos, ¿tienen dedos? ¿Tienen teclados? Vamos, participen, señores, que hoy día van a participar un montón, ¿ah? Hoy día van a su yo supremo, ¿cierto o no? Ese yo que muchas veces no lo aceptamos como yo, o ese yo que en realidad queremos que sea nuestro verdadero yo. ¿Entiendes? ¿No? No sé si me entendieron, pero por ahí va el asunto, ¿no? Pues Arguedas, para su información, no había creado a este Ernesto únicamente en los ríos profundos. No sé si esto se lo comenté. Ernesto como protagonista o como alter ego de Arguedas, entre comillas, ¿no? Va a aparecer ya desde su libro de cuentos llamado Agua. ¿Ya? Desde ese libro, que es su primer libro, dicho sea de paso, publicado por Arguedas, ¿no? Ya sale el personaje, ya sale el personaje Ernesto. ¿Ya? Ernesto ya se ha hecho personaje de Arguedas y luego se vuelve a repetir en los ríos profundos. ¿Listo? Porque en Agua aparece uno de los cuentos más hermosos de la literatura peruana. No sé si ustedes lo han leído, me imagino que sí, ¿no? Guarmacuyay, más conocido en el castellano como Amor de Niño. ¿Se acuerdan? ¿Alguien ha leído ese cuento? Vamos, de los casi 30 que ya estamos por acá, muchachos. De los casi 30 que estamos por aquí. ¿Han leído el cuento de Arguedas llamado Guarmacuyay o Amor de Niño tirado al castellano, muchachos? ¿Ah? ¿Nadie lo ha leído? Anda, ándalelo. Ándale, apenas termina la clase. Listo. Uno de los cuentos más bellos, más feeling, más duros también de la literatura peruana. ¿Ya? Bueno, Ale lo ha leído, pero hace tiempo, pero no sé si recuerdas al chibolo, ¿no? El chibolo que se había enamorado, ¿no? Que se había enamorado de una chica mayor, la típica, ¿no? La típica muchas veces, ¿no? Uno pues, a mí me ha sucedido, tenía 8 9 años y vivía enamorado de una vecina que tenía como 16 17 ya tenías novio, pues, ¿no? Y pucha, yo la perseguía, la saludaba, hola, hola, ¿no? Y ella me miraba, ay, qué linda, de chiquito yo, pues, ¿no? Que hasta ahorita sigo lindo, ¿ya? Y eso hace, pues, ¿no? De que yo le tenía una cólera al enamorado, que lo miraba así con odio, si fuera por mí, iba a agarrar un rocón y le rompía la cabeza, ¿entiendes, no? Porque era un guaramakuyay, un amor de niño. Listo, muchachos. Pues bien, señores, Ernesto se vuelve pues este personaje en los ríos profundos, un jovencito, un adolescente, por decirlo de alguna forma, de 14 años de edad, que va a empezar una suerte pues de viaje, de escape, de ida, de llegada, de partida, ¿no? Con su padre, ¿ya? Y va a experimentar pues, ¿no? Ese dolor que al parecer Arguedas nos intenta dar la clave con su propia vida. Hay que recordar que la vida de Arguedas tiene mucho, ¿no? Que la vida de Arguedas, perdón, que la obra de Arguedas tiene mucho de su vida, tiene una suerte de una fuerte dosis autobiográfica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esta obra va a dividirse, esta novela se va a dividir en 11 capítulos, ¿no? En 11 capítulos, en donde Arguedas, como buen narrador, narrará en castellano, pero utilizará, ¿no? Utilizará muchas canciones, ¿no? Va a ir insertando canciones, ¿no? Poemas, ¿no? Que están estrictamente en quechua, porque nosotros sabemos que la canción como tal, o sea, escuchamos una canción, la letra de la canción, pertenece a qué género literario, muchachos, a qué género literario pertenece una canción. ¿Cuál
sería el género lírico perfecto, Diego, el género lírico. Por ende es una novela muy lírica, ¿entiendes? ¿No? Es una novela muy lírica por la intervención de estas canciones quechuas, de estos vocablos que lógico Arguedas lo siente como suyo y de allí pues la idea de ese nosotros. Señores, con ustedes el argumento de los ríos profundos. Pero para, lógicamente, darle una cuestión más bacana al tema del día de hoy, necesito de que todos o la gran mayoría me participe. ¿Quién quiere leer esa PPT? ¿Quién dijo yo? ¿Quién levantó la mano? Sin empujarse, por favor, sin empujarse, guardando la distancia social, no se me peguen tanto, muchachos. Listo, vamos, ¿quién levantó la mano? No se preocupen que hay diapositivas para todos. Hoy día vamos a escuchar las voces de los mejores alumnos que yo tengo aquí en el aula número 5. Andreita levantó la mano. Andrea, te escuchamos. No se preocupen, para todos hay PPTs, para todos hay PPTs. Andrea, arranca la tarde del día de hoy. Ya, profe, ¿me escucha? ¿Se escucha? Ya, ok. Argumento. Ernesto y su padre en el Cusco. Ernesto y su padre van al Cusco a visitar al viejo, tío abuelo de Ernesto. Este es un hacendado avaro que los recibe mal. Ernesto siente una gran conexión con los muros incas. En la hacienda del viejo, Ernesto es testigo del maltrato hacia los pongos. Y padre e hijo se marchan hacia Bancay, donde el padre decide buscar trabajo. Listo, muchachos. ¿Qué es lo que tenemos por aquí, mis hijos? El inicio de los ríos profundos. El padre ha partido con su hijo hacia el Cusco. ¿Por qué? Porque va en búsqueda, pues, de empleo, va en búsqueda de mejoras. Muchas veces tenemos que dejar nuestros terruños en búsqueda, pues, ¿no? De un progreso para la familia. Como nos podemos dar cuenta, es únicamente padre e hijo, esa orfandad de Arguedas reflejada hacia lo que viene a ser, pues, ¿no? La figura del niño Ernesto, el alter ego de nuestro novelista. Y casualmente el papá ha decidido ir al Cusco. ¿Por qué? Porque allí tiene un tío que es un gran hacendado, no de una hacienda, tiene dos, tiene tres, tiene cuatro, tiene cinco, tiene todo el poder y por ende como hacendado inmediatamente lo relacionamos con lo que viene a ser, pues, no esa suerte de injusticia, de abuso, de explotación. Y definitivamente este viejo tío abuelo de Ernesto era un maldito miserable que prácticamente mantenía pues en la ignorancia y en la sumisión a los indios. Sin embargo, Ernesto cuando llega al Cusco va a tener esa primera conexión con nuestra tierra, con nuestra Pachamama, ese sentir, pues, ¿no? De los muros incaicos. No sé si recuerdan ustedes cuando fueron a su viaje de promoción al Cusco. Uy, disculpen, ustedes no tuvieron viaje de promoción porque ustedes son chicos pandémicos, de verdad. Han estado 2 años encerrados, no van a hacer viaje de promoción, disculpen, yo siempre haciéndolo sentir mal, ¿ya? Entonces, pero habrán escuchado casualmente, pues, ¿no? Cuando uno va al Cusco, ¿no? Imagino que han ido al Cusco de repente, tal vez alguna vez, ¿no? Les dicen, ¿no? En los muros incas uno recarga las energías cuando toca en el muro. Entonces, este Ernesto tiene pues ese contacto con la naturaleza, porque casualmente aquí es donde se empieza a aplicar la idea del animismo. ¿Qué cosa es el animismo, señores? ¿Qué cosa es el animismo? Vamos, quiero escucharlos, quiero escucharlos. ¿Qué cosa? Bueno, escucharlos no, leerlos. ¿Qué cosa es el animismo, hijos? Ah, vamos, hijos. Es el animismo, es una carga que tiene nuestra cultura muy fuerte, a darle vida a algo que no lo tiene. Nosotros en nuestras culturas, nosotros en nuestras creencias le damos vida a las piedras, le damos vida a los sapos, le damos vida
a los cerros, le damos vida a los ríos, ¿entiendes? ¿No? ¿Por qué? Porque el contacto del hombre con la naturaleza para un hombre de los Andes es trascendental. Ernesto logra tener ese contacto, pero el padre, al darse cuenta pues de la actitud de este tío, decide pues, ¿no? De este viejo miserable, decide pues dejar el Cusco y nuevamente partir con su hijo hacia Abancay, ya que el padre era un paseante, era una suerte de abogado itinerante, ¿no? Que iba vagando de pueblo en pueblo. Ante eso va a llegar a Abancay. Vamos, chicos, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo para la lectura de esta PPT? Vamos, muchachos, sin pelearse, sin pelearse. Me levantan la mano y con eso es suficiente. Dariana Nicole, te escuchamos a ti, hija. ¿Se escucha bien, profe? Fuerte y claro. Argumento. Y salidas. Ya en Abancay, Ernesto ingresaba a un colegio internado. El director es el cura Linares, considerado un hombre santo en Abancay. El padre de Ernesto debe partir y lo deja solo. En el colegio, Ernesto presenciará la violencia social, racial e incluso sexual. Sus compañeros se agreden constantemente y varios abusan de una mujer apodada la Opa Marcelina. Fuera del colegio, Ernesto busca refugio en la naturaleza, río Pachacaca y en la música andina de las chicherías. Antero lleva un zumbayu, trompo que hace recordar a seres mágicos del Ande peruano. Listo, muy bien, casi te ríes con el río Pachacaca, ¿sí o no, hija? Entonces, cuando el padre llega a Bancay, pues, no, como les digo, era un paseante de derecho, entonces pues tenía que trabajar de un lugar a otro, entonces no le quedó otra que dejar al hijo pues en un colegio de curas, ¿no? En un colegio dirigido por curas y principalmente por este cura Linares, que allí en Abancay era considerado una suerte de hombre pues santo y ahorita te vas a enterar qué era lo que tenía este miserable cura, ¿no? Y Ernesto va a entrar pues, ¿no? En este colegio, ¿no? Internado. Es por eso que yo siempre he encontrado una suerte de relación, ¿no? He encontrado una suerte de relación entre Los Ríos Profundos, ¿no? Y la primera novela de Vargas Llosa, La ciudad y los perros, en donde nos pone en el escenario al colegio internado Leoncio Prado, pero a la vez también he encontrado un paralelo o un parangón con la obra de Bryce Echenique y su novela Un mundo para Julius, ¿no? Porque Ernesto es una suerte de niño solo, ¿entiendes? Que va a buscar casualmente el amor, ¿no? En este caso, no como Julius, en los sirvientes de la casa, sino en los indios de la hacienda, de la casa hacienda, ¿no? Porque, ojo, Ernesto no era un indio, Ernesto era un misti, era un blanco, ¿no? Que por cuestiones, pues, de orfandad, de encontrarse solo, muy Julius, ¿entiendes? No, él va a tener el contacto con el mundo indígena. Es por eso que en el colegio Ernesto logra chocarse con una realidad muy dura, ¿no? Porque te lo digo yo he sido educado por curas, claro, ¿no? Estamos hablando de la educación de los 60, en mi caso estamos hablando de la educación de los 80, ¿no? En los cuales, pues, ¿no? Los curas nos daban golpe, ¿no? Nos daban golpe y era una educación, pues, bastante claustrante, bastante aniquiladora, bastante abusiva, ¿entiendes? ¿No? Por eso, pues, los curas al último terminaron echándome de la escuela, ¿no? Yo estudié toda la primaria hasta tercero de media en un colegio de curas, ¿no? Hasta que me votan, ¿no? Y es casualmente en este colegio donde Ernesto va a conocer, pues, ¿no? Esa violencia generada casualmente por el tipo de educación muy parecida a La ciudad y los perros. ¿Se acuerdan, no? Esa ciudad y los perros donde encontramos, ¿no? Una violencia juvenil prácticamente delincuencial, que es la que se da y se marca lo que viene a ser la cuestión racial, lo que viene a ser la cuestión social, lo que viene a ser la cuestión económica, lo que viene a ser incluso la agresión sexual, ¿no?
Renato, pero si es un colegio en Abancay, pues todos son iguales. No, porque en los colegios si no piensas únicamente en tu escuela, no, en tu escuela ya de por sí se generan grupos, se generan, no, pequeños grupos, ¿no? Acuérdense, Obregón, Azca, ¿no? No estaba el grupo de las, ¿no? De las guapas, las Barbies del salón. Luego estaba el grupo de los chancones. Luego estaba el grupo de los del billete. Estaba el grupo de los feos también. ¿Entiendes? ¿No? O sea, cómo uno empieza a armar una suerte de microcosmos dentro de estas aulas. Y esto a Ernesto, que es un muchacho definitivamente desarraigado culturalmente, que es un muchacho que posee la sensibilidad hacia lo andino, le choca definitivamente, ¿no? Le choca definitivamente. Y esto hace pues de que él se indigne cuando a la OPA Marcelina, ¿no? Cuando a la OPA Marcelina, chicos, Marcelina era una OPA. No sé si de repente tienes a tu abuelito por ahí, este es medio opita, oye, OPA eres, oye, OPA, ¿no? Es una palabra muy serrana, ¿no? A ver, muchachos, ¿qué cosa es opa? ¿Alguna vez de repente el abuelo ahí te ha metido tu lapo y te ha dicho, oye, opa, ¿eres tú o qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué cosa es opa? Loco, loquito, tonto, ¿entiendes? ¿No? Algo por allí podemos leer el término de opa. Esta Marcelina era una opa, era una tontita, ¿entiendes? ¿No? Y esto pues hacía que los estudiantes de este colegio internado pues no cometieran abusos con ella, la burlaban, hasta la violaban, ¿no? Y ante esto pues no, ante nuestro amigo Ernesto va a tener ese choque, no va a llegar a entender a ese grupo de jóvenes, ¿no? Sin embargo, Ernesto muchas veces solía escaparse o tener algunas salidas en las cuales pues él llegaba hacia lo que viene a ser pues, ¿no? El río, ¿no? Y ese contacto con la naturaleza, ese sentirse con la naturaleza libre en realidad, y asistía a las chicherías, ¿no? Que eran locales, ¿no? El día de hoy las chicherías pues son abiertas a todos, ¿no? Pero en ese tiempo la chichería era un lugar exclusivo para indígenas, ¿no? En donde el arpa, en donde el violín, ¿no? Instrumentos que marcan lo que mañana más tarde va a ser pues los famosos danzac de tijeras, y esa música cantada en quechua o en runasimi va a exaltar a Ernesto, lo va a emocionar, ¿entiendes? ¿No? Y un día su amigo, uno de los pocos que llega a tener, llamado Antero, lleva un trompo, ¿no? No sé si ustedes saben qué cosa es un trompo. ¿Alguien de este salón ha bailado trompo alguna vez? ¿Ah? Porque la palabra trompo en quechua no tiene en realidad una suerte de traducción exacta, ¿no? Por eso se le dice zumbayu, ¿no? Porque zumba, ¿no? ¿Alguien ha bailado el trompo? Porque ya el día de hoy, pues muchachos, prácticamente bailar trompo, pues un día mi amiga Sotelo Campos, Quipe Vidal, Reyes, va a agarrar, pues, cuando mi amiga Nicole tenga su hijo, ¿no? Le va a decir, toma, hijito, te regalo tu trompo, ¿no? Y le vas a dar acá su pita llamada guaraca, ¿te acuerdas? Y tu hijo te va a mirar y va a decir, ¿qué cosa es esto, mamá? ¿Cómo se usa? ¿Entiendes? Porque el día de hoy cada vez, pues, la tecnología, los juegos en red, la Play, ¿entiendes? Terminan eliminando casualmente pues estos juegos que solíamos tener nosotros en las calles, ¿entiendes? ¿No? Claro, la cocina se llamaba eso, Ariana, ¿ah? La cocina, ¿ya? Raúl, la cocina, ¿no? Entonces, la voladita, claro, me Diego, la empalmada en la mano, ¿no? Pero este Zumbayo lograba algo mágico, que era la unión. También alucinaban que hacía una suerte de conexión al momento que el trompo zumbaba con sus colores, ¿no? Lo habían pintado, ¿no? Había una suerte de conexión. Esto nos lleva a entender de que Arguedas, no se olviden, es un neo indigenista, ¿entiendes? ¿No? O sea, es un tío que utiliza esos
esas salpicadas, como les dije yo la semana pasada, de lo que viene a ser, pues, ¿no? Los toques míticos, lo real maravilloso, ¿no? Porque casualmente era una suerte de instrumento mágico, ¿no? Porque lograba algo mágico, que ese grupo en el colegio tan dispar, tan diferente, se mantuviera unido alrededor del trompo. ¿Me entiendes? Sin pelearse, sin diferenciarse. Por eso el fútbol a mí es algo que me gusta mucho, ¿no? Más allá de lo artístico que puede ser el fútbol, ¿no? Porque el fútbol logra algo que ningún otro deporte lo puede hacer. Hay deportes hermosos, el tenis, el squash, el remo, la natación, el voleibol, ¿no? Pero ninguno logra lo que logra el fútbol. ¿Y qué es lo que logra el fútbol? Una magia. Logra unir a 30 millones de peruanos con un solo deseo, ir a Qatar. Logra que cholos, negros, chinos, gringos, pelirrojos, saltemos en Matute, en donde juega el mejor equipo del Perú, o sea, Alianza Lima, y cuando nuestro equipo mete gol, saltemos entre todos, nos abracemos, beses al negro, al cholo, al chino, todos seamos hermanos. Claro, cuando termine el partido, cada uno se subirá a su carro, o a su micro, o a sus zapatillas, y será caminando, o se irá a casa y nunca más se volverán a ver. Pero el fútbol ha conseguido algo mágico. ¿Sabes qué cosa es? 2 horas. 2 horas en las cuales todos somos iguales. Y eso ningún deporte lo alcanza. Es por eso que cuesta tanta plata. ¿Entiendes? Más allá del deporte en sí, consigue eso en el público. Y los seres humanos, alcanzar eso es bastante. Señores, pero la novela continúa y para eso necesito a alguien más, chicos. ¿Quién dijo yo por aquí? ¿Quién dijo yo? A ver, levante la mano mi amiga Danae. Vamos, Danae, te escuchamos. Argumento: la rebelión de las chincheras y la peste. Un día Antero y Ernesto escuchan gritos de las chincheras que se encabezan un reclamo por la sal. La rebelión se debe a que este producto es guardado por los vendedores para los hacendados. Ernesto se aúna a la protesta y conoce a doña Felipa, quien será para él como una madre. La sal es repartida. Las autoridades llaman al ejército. Doña Felipa será perseguida, pero jamás hallada. Luego se propaga la peste del tifus entre los colonos, quienes toman Abancay. Ernesto entonces decide ir en busca de su padre. Listo, muchas gracias, hija. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Antero y Ernesto solían ir a estas chicherías, conocían a las diferentes chicheras, ¿ah? Las que servían la chicha, pues las que preparaban la chicha. ¿Y qué es lo que ha sucedido en el pueblo? Han empezado a esconder la sal. En ese tiempo, la sal, sí, la sal, esa que tú compras por un sol en la tienda de tu casa. La sal antiguamente era un lujo, por lo menos en la serranía. Es por eso que ante no consumir la sal procesada, esa sal generaba pues una suerte de enfermedad en la boca del hombre de los Andes, ¿no? Hacia los años 40, 50, 60, ¿ya? Y estas chicheras, sabiendo de que la sal la ocultaban ¿para quién? Para el hacendado, para el pituco, ¿entiendes? Lógico, el pituco sí tiene que comer, pues el pobre no. ¿Cómo le vas a dar de comer, hombre? Tú tienes que aguantar. Pero las chicheras pues se rebelaron, encabezadas por doña Felipa, que representa para Ernesto, o sea, Arguedas, esa madre que él no tuvo, la madre coraje, la madre fuerza, la madre que lucha por sus derechos y se enfrenta pues a los poderosos y al último terminan venciendo, le dan la sal, pero lógico, los poderosos no se quedan contentos, ¿cierto? ¿No?
Van a llamar al ejército, ¿para qué? Para decirle, esa tipa Felipa es una levantadora, es una terrorista, es una terrorista. Vayan por ella, ¿entienden, no? ¿Por qué? Porque, lógico, cuando suben las cosas, ¿por qué? Porque especulo con ellas, te subo el aceite, te lo escondo, el pueblo pues no obtiene, el rico normal, pues voy a Wong y me compro cualquier aceite, cuando especulo con el gas, ¿cierto? Ahí está, pues no, se generan esos conflictos, saben lo que hago cuando yo especulo, ¿entienden, no? Y envían al ejército en búsqueda de nuestra doña Felipa, pero ella se ha perdido en la inmensidad de nuestra serranía, nunca la llegan a ubicar, muy parecida, chicos, a la novela de Doña Bárbara, ¿se acuerdan? A la novela de Doña Bárbara, que se pierde en el inmenso llano venezolano y nunca se llega a saber de esta, ¿no? Ante esto, luego se da la fiebre, la peste de la tifus, ¿no? Que llevan los colonos, así como cuando los españoles llegaron acá y trajeron pues sus paperas, su viruela y toda su porquería. ¿Ya? Lo mismo sucede, ¿cierto? Lo mismo sucede y muchos empiezan a morir. El cura Linares desesperado hace misa tras misa, sacrificios, ¿no? Y toda su brujería cristiana, ¿no? Y ante esto a Ernesto no le da mejor opción que irse de Abancay en búsqueda de su padre. Hay una suerte de final abierto, no se sabe qué es lo que pasa, no se sabe si al final se encuentran, no, sino simplemente la novela queda allí, que es lo que se conoce como el final abierto. Señores, pero hoy día también tenemos que hablar de los ríos profundos, o sea, del tema de los ríos profundos o los temas. Siempre existirá un tema principal, por decirlo de alguna forma, y lo otro vendrán a ser pues los temas secundarios, ¿cierto? O los otros temas que se tocan en la novela. Y cuando nosotros hablamos de Arguedas, inmediatamente yo creo que podemos resumir la obra de Arguedas o al mismo Arguedas en una sola palabra, chicos. Y esa palabra es identidad. Arguedas es un tipo que más allá de buscar la reivindicación, porque él se siente reivindicado, ¿entiendes? Lo que persigue es casualmente la identidad. ¿Qué identidad? La nuestra. Pues definitivamente cuando nos miramos al espejo no creo que estés mirando pues a un vikingo, ni miras a un conquistador español, ¿cierto? ¿O sí? No sé, porque cuando yo miro al espejo veo un guaco retrato. Veo una trepanación craneana, veo un tejido paracas, veo un hombre de los Andes. ¿Entienden, no? Ese es el rollo de nuestra identidad. Cuando uno se mira al espejo, tiene que entender y reconocerse como es en realidad. Renato, pero yo soy español, sí, una oreja. ¿Y el resto? ¿No es andino? ¿No es esa acaso nuestra piedra angular? Esa es la onda en el gran José María Arguedas. Es por eso, pues, que la búsqueda de la identidad y la búsqueda de la identificación con el mundo andino, que debe ser definitivamente trascendental para nosotros, porque si yo lo niego, si yo no me identifico, que es lo que le sucede a la gran mayoría, pues, ¿no? Bueno, y si se identifica, pues, de la boca para afuera, ¿entiendes? ¿No? Lógico, ¿por qué? Porque si no tienes el conocimiento de tu música andina, de tu comida andina, de tu vestimenta andina, de tu hablar andino, nos seguiremos burlando de tipos que usan sombrero, nos seguiremos burlando de tipos que hablan combinando el quechua con el castellano, nos seguiremos burlando pues de tíos que no son de tu color. ¿Entiendes? Porque tú te sentirás mejor a ellos, porque tú exiges que él hable como tú, vista como tú, piense y sienta como tú. ¿Entiendes? Pero el encuentro de nuestra identidad como hombres andinos, porque eso es nuestro pasado, por más limeño que sea tu papá, tu mamá, tu abuelo, tú, tu perro.
¿Entiendes? Vete más atrás y allí encontrarás tu verdadera raíz. Necesito a alguien para que me lea los puntos rosados. Muchachos, vamos, vamos. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Vamos, vamos, que ya estamos sobre la hora, mis hijos. A ver, ¿quién levantó la mano? El que levanta la mano fue. Nadie ha levantado la mano, tanto se demora para levantar la mano. Oye, tienes que poner allí tu manito virtual para poder darte el pase para que puedas leer. Vamos, chicos. ¿Quién es el que quiere leer en este bloque? Nadie quiere leer. ¿Qué importa pues que se repita? Lógico, si el resto está durmiendo por allí. Vamos, señores. ¿Quién va a leer este bloque? Ernesto muestra gran admiración e incluso reverencia hacia las manifestaciones culturales andinas. Ernesto es un joven, un adolescente, un chico de 14 años que ha llegado a entender su identidad. Es por eso que evidencia una reacción favorable ante los antiguos muros incas, ante la lengua quechua, ante la música andina, los huaynos. ¿Por qué te parecen feos? ¿Por qué te gusta más el reggaetón? Nadie te está diciendo que no te gusta el reggaetón. Está bien que te guste, pero entiende que el huayno forma parte de tu cultura, no el reggaetón. Que también es palpable su admiración por la fortaleza del hombre andino para aguantar toda la humillación, todo el sufrimiento, toda la miseria que ha tenido por la cual pasar. Se regocija en la chichería donde los fines de semana van los indios y hay jolgorio con música de arpa y violín y cantos en quechua. ¿Cómo siente esa fiesta suya? La hace suya, la vuelve nosotros. Pero también nosotros podemos encontrar la idea de lo que es la violencia racial y social. ¿Por qué, muchachos? Porque el indigenismo va a tomar como influencia. ¿Cuál fue la influencia esencial de los indigenistas, chicos? ¿Cuál es la influencia esencial de los indigenistas? Vamos, vamos, ¿quién me lo dice? Los indigenistas son influenciados por el movimiento literario. ¿Cuál? ¿Por qué movimiento literario son influenciados los indigenistas, señores? Por él. Realismo, claro. ¿Y el realismo qué es lo que hace? Refleja la realidad tal como es, ¿entiendes? Y esa realidad como es social, refleja la sociedad. Y aquí, como nosotros recordamos, el gran problema de nuestra sociedad, ¿cuál es? El ser cholo. Acuérdate que el peor insulto en nuestro país, ¿cuál sigue siendo? Tú lo sabes, ¿cierto? Por eso la gran problemática en esencia es racial, es esa violencia que se ejerce por la cuestión de la raza. Vamos chicos, ahora sí, ¿quién me apoya con lo azul? Vamos con las letras azules. ¿Quién dice yo, chicos? Ya nos estamos yendo de aquí, ¿eh? Ya nos estamos yendo y nunca escuché tu voz. Nunca te escuché participar. Sotelo, Quispe, Arellano, Flores, Asca. ¿Quién levantó la mano, hijos? ¿Quién levantó la mano? Vamos a ver. Nadie quiere leer. Bueno, pues las diferencias de clases y estrato social evidentes en la novela se vinculan a procesos de discriminación racial. El más blanco siempre estará unido al que tiene mayor dinero. El más oscuro, el más indio, estará marcado por la pobreza. En cambio, un hombre como el viejo, avaro y malvado, posee una gran fortuna, lo que se evidencia en las varias haciendas que le pertenecen. ¿Por qué? Porque los grandes señorones no son dueños de una sola onda. No son dueños de una sola hacienda, tienen varias haciendas porque explotan aquí y allá. Dentro del colegio la violencia de la sociedad se reproduce como si fuera un microcosmos, se mantienen los prejuicios y los fuertes se imponen sobre los débiles, como siempre, hasta el día de hoy. Por eso la gente se ofende cuando agarra y toman una mina, cuando le dicen al dueño de la mina, vamos a ver bien el contrato. No, ¿por qué haces eso? ¿Qué tienes? ¡Qué ignorante! ¡Ay! Disculpe, patrón.
No, asimismo el internado, el padre Linares, director del colegio, exalta la figura de los hacendados, aun cuando se trata de hombres crueles. El cura, partícipe de la educación, como exalta a los delincuentes, a los ladrones de siempre. ¡Ay, PPK! ¿Se acuerdan de PPK, no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de PPK? Ah, ¡ay, PPK! ¡Oh, Sumay Kuczynski! Ese es bueno, sí, tremendo, buen ladrón era. ¿Entiendes, no? Lógico, porque el blanco es el blanco y el cholo es choro, pues no. Los pongos indígenas son personajes que viven reducidos a condiciones inhumanas, lo cual produce en ellos una actitud servil y temerosa, ¿entiendes, no? Porque esa es la idea, ¿no? La idea es esa, de generar, ¿no? De generar en el hombre andino el miedo, la ignorancia. El día de hoy, si bien ha cambiado el asunto, seguimos en lo mismo porque lastimosamente el día de hoy se vive un desarraigo cultural. Ese desarraigo que hizo que el abuelo, que el bisabuelo, que la abuela tuvieran que venir a la capital o a cualquier otra capital porque en el mundo de la andinidad no tenían opciones, no tenían oportunidades. Y eso hace pues, ¿no? De que se tengan que alejar de su terruño, de sus raíces, no porque ellos quieran, no porque ellos quieran, por eso quieren volver, ¿sí o no? Y tú ya le dices, no, abuelito, que vas a regresar allí. Porque viven horrorizados de una Lima horrible, como lo dijera Sebastián Salazar Bondi, porque tienen que desarraigarse, tienen que dejar de hablar su idioma, tienen que dejar de vestir como visten. Porque el sistema opresivo de la educación, mucho más aún cuando ésta es dirigida por la iglesia, genera violencia. Es más, aplica violencia. Te pegan, no solamente verbalmente, físicamente, ¿entiendes? Y el castigo es casualmente, pues no, el estigma. Te anoto en el cuaderno de control, no sales al recreo, ¿entiendes? Llamo a tu padre, Diosito te mira, ¿entiendes? ¿No? Porque su autoridad siempre va a ser incuestionable. Por eso la gente no protesta, porque generan eso en la educación, ¿entienden? Y el vínculo del hombre andino con la naturaleza, ¿no? Porque el hombre andino siempre se emociona, el hombre andino quiere volver a bañarse en su río, a tocar a su árbol, a vivir esa cosmovisión de nuestro sol, de nuestra luna, de nuestras estrellas, de nuestra Pachamama, que servimos con ella el trago, porque brindamos con nuestra madre tierra, porque es la que nos alimenta. Señores, las claves para el día de hoy son las que tienen allí. Eso es todo. Me retiro hasta el próximo día miércoles, jovencitos. Buena tarde. Buenas tardes, jóvenes. Bueno, hoy día voy a reemplazar a su doctor Juan, que voy a tratar de desarrollar todos los temas que corresponden a esta semana, ¿sí? Por favor, me confirman si se escucha bien.
hay algún problema en el sonido o en la presentación, si se puede observar. ¿Se puede observar? Explican, por favor. Hola, ¿me escuchan? Escuche, profesor. Ya, gracias. ¿Y pueden ver mi presentación para continuar? Sí, profesor. Ya, gracias. Como decía, voy a reemplazar a su profesor, así que vamos a continuar la clase. Ya saben, cualquier inquietud me avisan, si hay preguntas sobre el tema, igual. Entonces voy a hacer la teoría tal como indica en la separata. Lo que corresponde hoy es una introducción a la estadística. En particular vamos a ver lo que son promedios. Los puntos a tratar, qué es estadística, promedios, los que son de medida de tendencia central, medida de dispersión, y vamos a ver algunos gráficos. Bien, entonces empecemos, ¿no? Definiendo qué es estadística. Bueno, es una ciencia, dice que analiza una serie de datos. Los datos podrían ser, por ejemplo, la edad de una población, la altura, dice, de un equipo de baloncesto, temperatura de los meses de verano, etc. Entonces, ese tipo de datos se va a analizar. Y pues quien se dedica a analizar esos datos son los estadísticos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es una introducción, pues, a la estadística. Para ello, definamos lo que es población. Población, dice, es la colección completa de individuos u objetos que son de interés de estudio, ¿no? ¿Está bien? Eso hace la población. Y muestra va a ser simplemente una parte de la población. Y básicamente se trabaja pues con la muestra. Por ejemplo, cuando hablamos de encuesta, tenemos encuesta, dice, a nivel nacional, ¿no? Pero esa encuesta, ¿cómo se ha trabajado? ¿Cómo se han recolectado los datos? Simplemente es con una muestra. Muestra significa pues que se ha considerado una población pequeña así en cada zona, ¿está bien? En cada zona se ha tomado muestras pequeñas y con esto se generaliza pues el resultado a nivel nacional, ¿no? Entonces de eso trata, ¿no? Muestra es con lo que se trabaja y con eso vamos a obtener un resultado y ese resultado pues ya es de la población en general. Variable, vamos a tener dos tipos de variable. Una es la variable cualitativa y otra es la variable cuantitativa. Sobre eso se va a estudiar, ¿no? Entonces, veamos cómo es una variable cualitativa. Dice, son aquellas que describen, simplemente no se puede medir o no se va a poder expresar en valores numéricos, ¿no? Simplemente se va a tener en cuenta algunas características que tiene esa variable. Por ejemplo, una variable cualitativa sería el grado de instrucción de los abuelos de los docentes de la CEPRI. Por ejemplo, algunos abuelos tendrán grado de instrucción, puede ser de repente secundaria completa,
secundaria incompleta, o puede ser superior, completa, incompleta, primaria, etcétera, ¿no? Como verán, ahí ese grado de instrucción no se va a poder representar mediante un valor numérico. Simplemente denota alguna categoría o característica. Otro ejemplo, el distrito de residencia de los postulantes a la universidad. Algunos vivirán de repente por el cono norte, cono sur o algún distrito en particular. Puede ser Comas, Villa El Salvador, San Juan, etc., ¿no? Entonces, eso es distrito de residencia. Igual, no podemos, pues, representar numéricamente esa variable. Entonces, este tipo de variables se le denomina variable cualitativa. Variable es cuantitativa. En cambio, aquí se va a poder expresar numéricamente las variables. Por ejemplo, el número de miembros de una familia que están infectados de repente por el COVID. Entonces, esa cantidad se puede representar numéricamente, ¿no? De repente hay 1, 2 o simplemente 0 familias, ¿no? Otro ejemplo, la estatura de los alumnos de la sección 46 de la PRE. Entonces, igual, ¿no? Esos valores son numéricos. Muy bien, entonces, todas las variables que pueden representarse numéricamente se le va a denominar la variable cuantitativa. Ahora sí vamos entrando a los promedios. Primero veamos cómo son los de medida de tendencia central. Entonces aquí vamos a considerar un conjunto de datos, ¿sí? Y con estos datos vamos a trabajar. Y de hecho, pues, esos datos son numéricos y algunos serán valores menores, otros mayores, y en el intermedio, pues, estará el promedio, ¿no? Vamos a considerar que estos datos, dato 1, dato 2, dato enésimo, ya están ordenados en forma creciente en este caso. Este dato sería el menor, este sería el mayor dato, ¿no? M dice va a ser la medida de tendencia central. Eso significa que ese M es mayor o igual que el dato menor, pero menor o igual que el dato mayor. Está en el intermedio. Ya. Y pues como está, o sea, el M trata o tiende hacia el centro, ¿no? Hacia el centro, entre estos variables. Entonces veamos esos promedios. O sea, todos los promedios que vamos a ver es lo que va a tender hacia el centro. Y ahí viene el nombre, ¿no? Tendencia central. Uno de los promedios es la media aritmética. Media aritmética o promedio aritmético. ¿En qué caso vamos a usar este promedio aritmético? Dice, se usa cuando la distribución de los datos es uniforme. ¿Y qué significa que los datos sean uniformes? Simplemente entre un dato y el otro dato no haya mucha diferencia, ¿no? Estén cercanos. O sea, todos los datos al final están cercanos entre sí. A eso se refiere que los datos sean uniformes. Como por ejemplo acá, el promedio de tallas, ¿no? Entre una talla y otra, pues no debe haber mucha diferencia. De repente centímetros, ¿no? Igual peso, ¿no? De repente peso de personas. Entre uno y otro no va a haber mucha diferencia. Igual con las notas, ¿no? Si la nota es de 0 a 20, pues entre uno y otro no va a haber mucha diferencia, ¿no? Entonces, ese tipo de datos vamos a tener y queremos hallar el promedio. Y para ello vamos a usar pues la media aritmética. ¿Y cómo se define la media aritmética? Simplemente la suma de todos los datos entre el número de datos. Si tenemos acá dato 1 más dato 2 hasta el dato enésimo, entonces aquí debe haber n datos también, ¿no? Suma de todos los datos entre total de datos. Ese va a ser la media aritmética. Luego tenemos el otro promedio,
que es la media geométrica. Ahora, ¿en qué caso usaremos este promedio geométrico? Pues acá dice, cuando se quiere dar importancia a los valores pequeños, o sea, nuestros datos son pequeños. Cuando dice tiene un crecimiento geométrico o porcentual. Por ejemplo, el promedio de tasas porcentuales. Puede ser aumentos o disminuciones porcentuales de la proporción media. Simplemente, los datos son pequeños y sabemos pues si trabajamos con porcentajes, esa cantidad al final son datos pequeños, ¿no? Valores numéricos pequeños. Ahí podemos usar la media geométrica. O también cuando habla de crecimiento geométrico o tasas de porcentuales, por ejemplo, puede ser tasas que ofrece un banco, ¿no? Distinta tasa y queremos hallar la tasa promedio, entonces ahí usaremos la media geométrica. Y lo definimos de esta forma, el MG. Si tenemos n datos, entonces aquí va a ser la raíz enésima del producto de todos los datos. De esa forma vamos a hallar la media geométrica. Luego tenemos el promedio armónico, denotado con el MH. Dice se usa cuando se desea calcular los promedios de velocidad, rapidez. Eso significa para mismos recorridos y mismas obras. Por ejemplo, cuando usted trabajó en magnitudes. En magnitudes se trabajó con obras, ¿no? Realizar una obra y ahí se medía a veces la eficiencia de los trabajadores, cuánto más rápido hacía un grupo que otro, etcétera, ¿no? Ese tipo de rapidez o eficiencia y queremos hallar su promedio, vamos a trabajar con la media armónica. Igual, ¿no? Promedio de velocidad. De repente tenemos varios móviles donde cada móvil tiene su velocidad y la velocidad promedio se va a hacer. ¿Y cómo está definido? Simplemente el número de datos entre suma de inversas de los datos. De esa forma vamos a hallar la media armónica. Y aquí tenemos una observación. ¿Cuál es la relación entre estos tres promedios? Pues la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica y esta es mayor o igual que la media armónica. ¿Y en qué caso estos tres promedios van a ser iguales? Pues cuando todos los datos son iguales. Los n datos son iguales, entonces aquí los tres promedios van a coincidir. Medida de posición. Aquí se habla de media y está denotado con el X raya. Al final la media va a ser simplemente la media aritmética. Y cuando utilizamos la media, igual que la media aritmética, pues cuando la distribución de los datos es uniforme, ¿no? Y eso habíamos indicado, pues, cuando entre un dato y otro dato no hay mucha diferencia, entonces está refiriendo a que son uniformes. Entonces, ahí podemos utilizar la media, que al final es simplemente la media aritmética, ¿sí? Entonces, hablar de media aritmética o de media es lo mismo. Luego tenemos lo que es la mediana. Primeramente, para hallar la mediana hay que seguir dos pasos. Un primer paso es que hay que ordenarlo. Puede ser en forma creciente o decreciente. Ese es el primer paso. Y un segundo paso ya podemos hallar la mediana y ese va a ser el término central. Entonces, déjame presentar una pizarrita para más o menos ver cómo es la mediana. Entonces, aquí estamos viendo la mediana. Ya, lo primero es que los datos tenían que estar ordenados. X1 menor o igual que X2,
menor o igual que x3, sucesivamente. Es lo primero, hay que ordenarlo. Ya una vez ordenado, ya podemos hallar la mediana. Y la mediana va a ser el término central. Pero eso va a depender si el número de datos es par o impar. Si el número de datos es impar, va a haber un único término central. Eso lo vamos a denotar de esta forma. X, n más 1 entre 2. Esa va a ser la mediana. Si es que n es impar. Y si es par, va a haber dos términos centrales, por lo tanto debe ser la semisuma. Xn más medios más Xn medios más 1, todo entre 2, si es que n es par. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo estos datos. Ya están ordenados. 5 datos. Entonces, ¿a qué va a ser igual la mediana? Estaríamos en este caso, ¿no? Entonces, eso quedaría así. X 5 más 1 entre 2. Eso equivaldría a X 6 entre 2, 3. Así. Y si vemos en esta ordenación, este es pues el término central y eso es nuestra mediana. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasa si tenemos 6 datos, pongamos? X1 menor o igual que X2, menor o igual que X3, X4, X5, X6. Queremos hallar la mediana. De hecho, acá hay dos términos centrales. Esto y esto. Debe ser la semisuma de ellos. Pero acá, siguiendo esa definición, va a ser así, ¿no? Ya. X 6 medios más X 6 medios más 1 entre 2. Eso equivaldría a X sub 3 más X sub 4 entre 2. Ese va a ser la mediana. ¿Estamos bien? Entonces, esta es la definición para la mediana, ¿no? Dependiendo si n es impar, será este término central. Y si n es par, hay dos términos centrales, la semisuma es. Entonces, eso es, de esa forma vamos a hallar la mediana. Primero ordenar. Ya. Entonces, eso es lo que dice acá. La mediana, primero hay que ordenar, luego el término central. Ahora, ¿en qué caso vamos a usar la mediana para hallar el promedio? Dice pues acá, se usa cuando la distribución de los datos es asimétrica y no hay valores extremos que distorsionarían el significado. Volviendo acá a nuestro ejemplo. Eso me está indicando, por ejemplo, si este dato, este primer dato, está muy alejado de los otros datos, si yo quiero hallar su promedio y utilizo la media aritmética, el resultado va a ser muy distorsionado, no me sirve. ¿Está bien? Este puede estar muy alejado, o este otro extremo también puede estar muy lejos de lo demás. En ese caso, no conviene usar la media aritmética, nos va a dar resultado muy distorsionado. ¿Qué es lo que vamos a usar para que nos dé un buen resultado? La mediana. ¿Está bien? Este dato puede estar muy lejos de lo demás, o este otro, entonces, como promedio, vamos a usar la mediana. A eso se está refiriendo. Tenemos la moda. Bueno, es el dato ese que se presenta con mayor frecuencia, o simplemente es el dato que más veces se repite, ¿no? En un conjunto de datos. Ahora, un conjunto de datos puede ser amodal, unimodal, bimodal, etc. Amodal es simplemente cuando ese conjunto de datos no tiene moda.
Unimodal, hay una moda en ese conjunto de datos. Bimodal, cuando hay dos modas en el conjunto de datos. Bueno, la moda se utiliza como promedio cuando algunos de los datos se diferencien claramente de los otros, ¿no? Entonces, y vamos a nuestro ejemplo, en este caso, de repente entre estos datos hay mucha diferencia, ¿no? O sea, los datos van a ser muy diferenciados, entonces si yo quiero hallar el promedio, vamos a trabajar con la moda. Pero la moda es el dato que más veces se repite, nada más. Si no hay ningún dato que se repite, simplemente ese conjunto de datos no tiene moda, será amodal. ¿Sí? Eso es lo que indica. Ya, entonces, medida de dispersión, tenemos la media, que es la media aritmética, mediana, moda. Aquí no hay que confundirse entre la media y mediana, son completamente diferentes. Son completamente diferentes, no deben confundirse. Esta es la media aritmética, en cambio este es el término central. Bien, sigamos. Acá tenemos ejemplos. Hay que determinar la media, mediana y moda de los siguientes datos. Aquí tengo el conjunto A formado por 5 datos. Bueno, aquí ya está ordenadito. No hay problema. Así tiene que ser si yo quiero hallar la mediana. En cambio, si yo quiero hallar la media o la moda, no necesariamente tiene que ser ordenado. No, no hay problema. Solamente para la mediana hay que ordenar. Bueno, ¿cuál es la media? La suma de ellos entre 5. Y esa suma entre 5 me da 3. Eso sería la media. Y la mediana, fíjense, el número de datos es impar. Entonces hay un único término central que es el 3. Ese va a ser la mediana. La moda, en este caso no hay ningún dato que se repite. Entonces diremos que la moda no existe y ese conjunto A será amodal. Ejemplo, tenemos el conjunto B. En este caso tenemos 5 datos. Nuevamente, ¿no? ¿A qué será igual la media? La suma de esos datos entre 6. Y eso me da 4. Ahora la mediana. El número de datos es par, ¿no? Hay 6 datos. Entonces hay dos términos centrales, 4 y 5. La semisuma de ellos va a ser la mediana. Así, 4,5 sería el resultado. Y la moda, en este caso el dato que se repite es el 5. Entonces la moda es igual a 5. Solamente hay una moda, ¿no? Hay un dato que se repite 2 veces. Entonces será unimodal. Luego tenemos el conjunto C. En este caso está formado por 7 datos. Entonces primero hallemos la media. La suma de todos ellos entre 7. Eso nos da 6. Ahora la mediana. El número de datos es impar. Entonces hay un único término central. Y eso sería el 6. Ese va a ser la mediana. ¿Y a qué será igual la moda? Aquí tenemos el 4 dos veces, el 6 dos veces. Iguales. Entonces significa que este conjunto tiene dos modas. Una moda es el 4 y la otra moda 6. Por lo tanto, diremos el conjunto C es bimodal. ¿Sí? Pero de repente podemos tener otro conjunto. Voy a copiar de acá. De esta forma. De repente así, ¿no? 4, 4, 5, 6, 7. De repente así. Queremos hallar la moda. ¿A qué será igual? Entonces veamos qué dato se repite. El 4 dos veces. El 6 dos veces. El 7 tres veces.
Entonces, el 7 es el que se repite más veces. Ese va a ser la moda. ¿Sí? Entonces, concluiremos el conjunto D tiene como moda a 7. Ya está. Eso es, ¿no? La moda es el dato que más veces se repite. Ya está. Muy bien. Esos los promedios respecto a la dispersión. Media de dispersión, acá tenemos lo que es la varianza y desviación estándar. Primeramente, para denotar la varianza puede ser simplemente con esta V, o el bar de varianza, o el rho al cuadrado. Cualquiera de ellos denota la varianza. ¿Sí? Para ello, pues, vamos a trabajar con estos datos. N datos. Entonces, para hallar la varianza, lo primero es que vamos a hallar la media de este conjunto de datos, o sea, el X raya. Y ya sabemos cómo hallar el X raya, ¿no? Es la media aritmética. Con eso ya podemos hallar la varianza y tenemos una primera fórmula para la varianza, que es esta. Miren cómo está dado esta suma. El primer dato menos X raya al cuadrado, es esto. El siguiente dato menos X raya al cuadrado. El siguiente dato menos X raya al cuadrado. Sucesivamente hasta el último dato menos X raya al cuadrado. Todo entre cantidad de datos. De esa forma se va a hallar la varianza. Este a su vez podemos de repente escribir de la siguiente forma. Esta es la sumatoria de x sub i menos x raya todo al cuadrado, ¿no? Donde el i varía desde 1 hasta n. Todo eso entre n. Entonces, esa suma se puede representar mediante la sumatoria. Tenemos la segunda fórmula para hallar la varianza y está dado de esta forma. Fíjense cómo son estos. Simplemente dato 1 al cuadrado más dato 2 al cuadrado más 3 dato al cuadrado, así solamente, ¿no? Suma de cuadrado de los datos. Entre total de datos menos la media al cuadrado. Eso a su vez puede quedar escrito así. La sumatoria de x sub i al cuadrado, donde el i varía desde 1 hasta n. Todo eso entre n menos el x raya al cuadrado. Se puede escribir también de esta forma, ¿no? Ya entonces tenemos dos fórmulas para hallar la varianza. Ya uno, de acuerdo a los datos, puede utilizar la segunda o la primera. No hay problema. Al final me va a dar el mismo resultado. Veamos acá un ejemplo. Dice, halle la varianza de estos datos. Tenemos tres datos. 2, 4 y 6. Muy bien, solamente tres datos. Lo primero, para hallar la varianza, hemos dicho hay que hallar su media. Y la media es la suma de ellos entre 3. Y eso está acá. 4 nos da, ¿no? No se olviden, este 4 es el resultado de la suma de datos. Entre 3. Ya está. Bien, podemos usar la primera o la segunda fórmula, no hay problema. Usemos la primera, a ver, ¿qué nos da? Está quedando así. Fíjense, sería el primer dato menos x raya al cuadrado, más el siguiente dato menos x raya al cuadrado, más el último dato menos x raya al cuadrado. Todo entre 3, ya está. Operando esto nos va a dar 8 tercios. Por lo tanto, la varianza de estos tres datos nos da 8 tercios. Ahora, ¿qué pasa si utilizo la segunda formulita? Aquí va a ser igual. Será así, ¿no? 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 6 al cuadrado, entre 3, menos 4 al cuadrado. Así, ¿ven? De acuerdo a la segunda fórmula. Y operando, llegamos al mismo resultado. Ya está.
Ahora veamos lo que es desviación estándar. Para desviación estándar, puede denotarse de esta forma, ds o raíz cuadrada de bar, o simplemente el ρ. Fíjense, el ρ me representa desviación estándar. En cambio, ρ cuadrado es la varianza. ¿Y cómo está definida la varianza? Simplemente dice es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, para obtener desviación estándar del conjunto X, simplemente aplico la raíz cuadrada a la varianza. O sea, primero debo hallar la varianza. Aplico la raíz cuadrada y ya tengo desviación estándar. Por ejemplo, acá nos pide hallar la desviación estándar de estos tres datos. Pero de acuerdo a la definición, primero necesito hallar su varianza de estos datos. Aprovechemos el ejemplo anterior, son los mismos datos, ya conocemos su varianza que es 8 tercios. Aplicamos raíz cuadrada, ahí está. Raíz cuadrada de 8 tercios, ese va a ser desviación estándar. O sea, es inmediato, ¿no? De repente lo trabajoso es hallar la varianza. Una vez hallado la varianza, aplicamos raíz cuadrada, ya tengo desviación estándar. Eso es todo. Veamos. Coeficiente de variación. Dice, es una medida de un conjunto de datos que permite comparar las dispersiones de dos distribuciones distintas. Y se va a calcular de esta forma. Coeficiente de variación del conjunto X es igual a desviación estándar del conjunto X entre la media de ese conjunto por el 100%. Básicamente, este coeficiente de variación se va a trabajar cuando tenemos dos conjuntos de datos. En cada conjunto vamos a hallar su coeficiente de variación, luego comparar. Entonces acá me dice, a menor dispersión corresponde mayor homogeneidad, es decir, menor coeficiente de variación. Eso se está refiriendo a lo siguiente. Por decir, tenemos el conjunto A con estos datos. X1, X2, X3, etc. Primeramente, pues debemos hallar su desviación estándar, ¿no? También su media, para aplicar toda esta formulita. Ya suponiendo que conocemos todo eso, vamos a hallar su coeficiente de variación. Ya. Entonces acá. El coeficiente de variación del conjunto A, no sé cuánto será, pero vamos a hallar. También vamos a tener otro conjunto B con estos datos. Pongamos I1, I2, I3 y su N. Igual vamos a tener que hallar su coeficiente de variación, pero previamente necesitamos conocer su desviación estándar, su media, ¿no? No hay problema, eso se puede hallar, pero nos interesa su coeficiente de variación. Coeficiente de variación del conjunto B. Vamos a suponer que aquí el coeficiente de variación del conjunto A salió 0,2. Y acá el coeficiente de variación del conjunto B salió 0,5. ¿Sí? Para eso sirve, ¿no? Comparar dos conjuntos. Entonces me está indicando acá, el que tiene menor coeficiente de variación va a ser o va a tener mayor homogeneidad. En este caso, hemos supuesto que el coeficiente de variación del conjunto A es 0,2 y de B es 0,5. De hecho, esto es menor que esto. Entonces estaría concluyendo, de acuerdo a esta definición, este conjunto de datos son más homogéneos. ¿Y qué significa que sean más homogéneos? Pues entre un dato y otro dato no hay mucha diferencia, ¿no? No hay mucha diferencia, será pequeña diferencia.
En cambio acá, como el coeficiente de variación es 0,5 mayor que esto, entonces entre un dato y otro dato hay mayor diferencia. Si quieres de repente como un esquema acá, si los datos del conjunto A están representados por estos puntitos, vamos a poner así, ¿no? Deben estar juntitos esos datos. En cambio aquí, más o menos los datos están más separados, ¿no? Entonces diremos pues que estos datos son más homogéneos. Significa que están entre un dato y otro dato, son parecidos, no hay mucha diferencia. En cambio acá, entre un dato y otro dato, hay mayor diferencia. Entonces, en resumen, el conjunto A tiene como datos más homogéneos, ¿no? En cambio, estos serán más dispersos. A eso se refiere esta definición. Coeficiente de variación es para comparar los datos de dos conjuntos, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cuál es más homogéneo? Bien, seguimos. Tenemos propiedades de varianza. Antes de eso vamos a borrar esto para visualizar esas propiedades. Propiedades de varianza. Dado un conjunto de datos, este es nuestro conjunto X, ahí están los n datos, entonces podemos hallar la varianza de ese conjunto de datos, no hay problema, ya sabemos cómo calcular la varianza. Pero ¿qué es lo que va a suceder ahora? A cada dato vamos a sumarle una misma constante. De repente aquí lo podemos visualizar en la pizarrita. Vamos a suponer que tenemos nuestros datos. X1, X2, X3, sucesivamente. N datos. Esto vamos a representar así, conjunto X. El conjunto X está formado por estos N datos. Muy bien, ahora ¿qué sucede? A cada dato le voy a sumar una misma constante. Y nuestro nuevo dato quedará así. Nuestra constante que sea B. Entonces tendríamos X1 más B. El siguiente dato, X2 más B. El siguiente dato, más B. Y así sucesivamente. Cada uno de los demás datos se le está sumando una constante B. Entonces, como conjunto quedará el conjunto X inicial más esa constante. ¿Sí? Como conjunto se va a representar de esa forma. ¿Qué más? A este dato inicial, ahora le multiplicamos a cada uno de los datos por una constante. Esa constante que sea un A. Entonces quedaría así, ¿no? A por X1, A por X2, A por X3, sucesivamente. Llegamos hasta el último dato. Y como conjunto, pues quedará así, ¿no? A que multiplica al conjunto X. Ya está. Entonces, lo que nos indica la propiedad es lo siguiente. De este primer dato, sabemos cómo calcular su varianza, ¿no? Simplemente ponemos así. Varianza de ese conjunto X. Ya lo sabemos cómo calcular. Entonces, la propiedad me indica a qué será igual la varianza de este nuevo conjunto de datos. En este caso, nuestro conjunto va a ser así, ¿no? X más B. ¿A qué será igual? Igual, ¿no? La otra propiedad me dice cuál será la varianza de este nuevo conjunto de datos. Así. Esa es la propiedad. Entonces, esta primera propiedad me dice, pues, si yo tengo el conjunto X donde suma el conjunto B, entonces, al final eso va a ser igual a la varianza del mismo conjunto X. ¿Sí? O sea, no me altera en nada si yo sumo una constante o le resto. En este caso le he sumado a todos. Puede haber sido también restarle a todos lo mismo.
¿no? Aquí sería menos. Entonces, al conjunto X más una constante, su varianza va a ser lo mismo que el conjunto inicial X, que esto. No altera en nada. Ahora, ¿cuál será la varianza del conjunto X multiplicada por una constante? O sea, se refiere a estos datos. En este caso, esa constante A sale afuera y multiplica la varianza de X. Esas dos propiedades son importantes en varianza, ¿sí? Estos dos. A partir de este dato se concluye esto, ¿no? Ya sabemos qué representa esto. Son esos datos sumados una constante y acá los datos multiplicados por una constante. Por lo tanto, en varianza va a quedar de esa forma. Eso es lo que nos indica en nuestra PPT. Ya, entonces este es el dato inicial. Bueno, A y B son constantes. Este sería el primer propiedad que les mostré en la pizarrita, el conjunto X más una constante. La varianza de eso simplemente es la varianza de X. Y la otra propiedad era así, ¿no? Varianza del conjunto X multiplicado por una constante. La constante sale afuera por la varianza de X. ¿Sí? Esas son las dos propiedades importantes de varianza. Ahora, consecuencia de estas dos propiedades obtenemos la siguiente. Esta. La propiedad es simplemente consecuencia de estas dos anteriores. No hay problema. Y entonces, esa propiedad es importante en varianza. No olvidarse. La varianza del número de soles de los sueldos de un grupo de trabajadores es 100. Si el sueldo de cada uno se aumenta el 50% y descuenta 120 soles, determine la varianza de los nuevos sueldos. Eso significa, pues, el sueldo inicial es un conjunto, ¿no? Y la varianza de ese conjunto inicial es 100. Vamos a tener un nuevo conjunto formado por sueldos, nuevos sueldos, ¿no? Donde el nuevo sueldo va a tener un aumento del 50% y además se le va a restar 120, ¿no? A cada sueldo. Y acá considerar si aumenta 50%, pues ese se suma a 100%, ¿no? Al final va a quedar 150%. Aquí se ve claramente. Este es el conjunto inicial de sueldos y su varianza es 100, de acuerdo al dato. Nuestro nuevo sueldo es que cada sueldo aumenta 50%, pero si es un aumento significa que debemos sumar a 100, por eso nos queda 150% del sueldo anterior, menos 120 de acuerdo al dato. Esta forma va a tener cada uno de los sueldos de todos los trabajadores que están ahí. Y ahora nos interesa cuál es la varianza de este nuevo conjunto. Es lo que estamos tratando acá. Entonces, esto es exactamente igual a esto. Tiene la forma. Entonces aplicamos esta propiedad. Esta constante sale afuera al cuadrado, tal como está acá, por la varianza de este conjunto. Esta constante no afecta en nada, ¿no? Y va quedando así. Ahora varianza de X, reemplazamos por 100 y queda así. Y operando nos da 225. Y eso sería la respuesta. Entonces, gracias a esta propiedad de varianza, rápidamente se ha resuelto el problema. Bien, sigamos. Veamos algunos gráficos para los datos cualitativos. Bueno, ya sabemos los datos cualitativos. Básicamente se determina por sus características, ¿no? Bueno, las diagramas pueden ser circulares o barras. Por ejemplo, acá dice en el campamento los jóvenes
encuestados sobre los deportes que practican, nos dan esta tablita, ¿no? 8 alumnos practican fútbol, 6 alumnos practican ping-pong, 4 tiro con arco, 4 vela y 8 alumnos bicicleta. ¿Sí? Entonces, la gráfica circular quedaría de esta forma. Y cada región representa pues a fútbol, ping-pong, tiro al arco, vela, bicicleta. ¿Sí? Y estos porcentajes simplemente se obtiene de acá. ¿No? Total de estudiantes encuestados, 30. ¿No? 30 sería nuestro 100%. Entonces, 8, ¿qué porcentaje de 30 representa? Va a ser el 27%. 6, ¿qué porcentaje de 30? Ese es ping-pong. 20%, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces aquí fútbol representa el 27%, ping-pong 20%, tiro con arco 13%, vela 13%, y los que practican bicicleta 27%. Entonces, de esa forma se puede representar gráficamente esos datos. La otra gráfica sería lo siguiente. Tenemos el mismo problema. Y aquí podemos representar mediante la barra, pues en este caso ya se indica su respectivo valor, ¿no? Por ejemplo, fútbol son 8. Ping-pong dice 6. Ahí está, ¿ves? Tiro con arco 4. Y así suavemente, ¿no? Si quiere lo ponemos su leyenda de colorcito. Entonces, esos dos tipos de gráficas casi siempre se utilizan, ¿no? Puede ser circular o la barra, ¿no? Son las más clásicas y fácil de entender. Bien, esto sería más o menos un resumen de la teoría, que me he demorado creo bastante. Vamos a ver, salir rápido de aquí. Si hay alguna inquietud, van preguntando. Aquí me falta una diapositiva, estaba olvidando. Es de los promedios ponderados. Simplemente va a ser la media aritmética donde va a haber datos que se repite varias veces, ¿no? Entonces, ahí se presenta el promedio ponderado. ¿Qué nos indica acá? Este dato 1 se repite P1 veces. Este dato 2 se repite P2 veces. El dato 3, P3 veces, así solamente, ¿no? El dato enésimo se repite P sub n veces, entre total de datos. De esa forma es el promedio ponderado. Por ejemplo, acá, ¿qué nos indica la tablita? Se quiere trabajar respecto a la edad, ¿no? Hay 4 trabajadores que tienen 50 años, 2 trabajadores 48, 5 trabajadores 46, 6 trabajadores tienen 34 años y 3 trabajadores 25 años. Queremos hallar el promedio de edad de todos los trabajadores. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la definición promedio ponderado, esto sería pues como si fuera nuestro X1, X2, X3, son los datos, ¿no? Y así. Y estas son las repeticiones, ¿no? Sería P1, P2, P sub 3, P sub 4 y P sub 5. Entonces, reemplazando en nuestra formulita, va quedando así. Así estaría quedando.
Operando esto, llegamos a ese resultado que nos da 40,25. Esa sería la edad promedio de todos los trabajadores. Bien, jóvenes, entonces vamos a ir ya a los problemas. No sé si hay alguna inquietud. Si hay consultas, lo hacen. Si no hay consulta, ya empezamos a desarrollar los problemas. Bueno, la consulta puede ser mediante el mensajito al chat o abran el micro y no hay problema, ¿sí? Bueno, mientras no haya ningún mensaje, voy a continuar con los problemas, ¿sí? Ya, entonces vamos a los problemas. Dice, el sueldo promedio de los obreros de una empresa es de 400 soles. Si el sueldo de cada obrero aumenta en 30% más 25 soles, ¿en cuántos soles aumentó dicho promedio? A ver, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes? A ver, traten de avanzar. A ver, vamos a resolver. Sea ahí el sueldo promedio original, o sea, el sueldo inicial, ¿no? Sobre eso va a haber un aumento de 30% más 25 soles. Entonces va quedando así. Y no olvidarse cuando dice se aumentó o se aumenta en 30%, ese aumento es sumarle a 100, pues, ¿no? Entonces nos quedaría 130% de esta cantidad más esta cantidad. Ese va a ser nuestro nuevo sueldo. 130% del sueldo inicial más este 25. Eso es todo. Queda desarrollar. Ya no, eso nos da 545. Ese va a ser nuestro nuevo sueldo promedio. Entonces, ¿qué tanto aumentó este sueldo respecto al sueldo inicial? Simplemente la diferencia, ¿no? Y esa diferencia nos da 145 soles y eso sería la respuesta. ¿A qué hora es el descanso, jóvenes? ¿Me avisan? No va a ser que me pase de frente. A ver, un mensajito en el chat. ¿A qué hora, de qué hora a qué hora es el descanso? De 4:50 a 5:05. Ah, entonces ya estamos en descanso. Ya. Bien, jóvenes, gracias por avisarme. Entonces, estamos en hora de descanso. Bueno, entonces vamos al descanso. Si hay alguna inquietud, regresando lo hacen. Ya.
Entonces, esto quedará por el momento así, si no lo han copiado. Regresamos en 15 minutos.